Saludos amigos, nos han traído este ventilador así en las condiciones que está. Nada más el motor con su cable y su selector de velocidades, el mismo no arranca. Vamos a ponerlo en primera velocidad y lo único que siente es una leve vibración, igual en segunda y en tercera, pero no gira. Es más, ahí donde está el eje se siente duro, ¿verdad? Pero si yo lo desconecto, el eje ya no se siente duro. ¿Ven? Ya el eje se siente suave. Lo que está afectando a este motor puede ser generado por diversas causas. Entre esas causas tenemos el capacitor, tenemos el desgaste de los bujes, problemas en los separadores del eje, porque como pueden ver ustedes acá, el eje se desplaza longitudinalmente por lo menos 7 u 8 milímetros, lo cual no debería ser. Cuando mucho, 1 o 2 milímetros o milímetro y medio lo más. Pero cuando él ya hace esto, es porque se le han roto o se le han caído los separadores internamente. Esa es otra de las causas. Además, también puede influir en ese problema el mecanismo de oscilaciones laterales y las bobinas. Okay, fíjense cuántas cosas podrían afectar y que pueden generar ese mismo problema. Entonces, cuando se nos dé este problema, yo lo he dicho ya en otros videos, no nos enfoquemos en una sola causa o no nos dejemos guiar porque alguien nos dijo una de las causas, por ejemplo, el capacitor, que es la que siempre la gente apunta. Cambia el capacitor y resulta que el problema no se resuelve. Ok, sí les comento que incluso cuando se genera este problema puede haber más de una causa. O sea, las causas son diversas, pero puede ser que una de ellas esté afectando o puede ser que sean dos las que están afectando o que sean tres. Ok, vamos a ver en este caso cómo podríamos enfrentarla. El primer detalle, pues ya lo vimos. Ya tenemos esa, es una de las causas, pero además puede haber otra. En este caso, un desgaste de bujes. Lo que hacemos es tomar nuestro eje y lo desplazamos hacia allá y hacia acá para ver si hay algún jueguito. Si sentimos que está como flojito, ya con eso tendríamos una de las posibles causas. En este lado, vamos a ver al otro lado porque también hay otro buje acá. Ya vemos que este lado no está gastado. Y traemos el capacitor quitándole este tornillo. ¿Ven? Yo prefiero cortarle los cables para hacer la prueba. Igualmente, si hubiera que reemplazarlo, pues tendríamos que hacer lo mismo. ¿Ok? Le quitamos el aislante. Fíjense que según la etiqueta, el valor es de 6.5 microfarados. Vamos a ver, programamos nuestro multímetro para medir capacitores y ponemos una punta de prueba del multímetro en cada una de las terminales del capacitor. Ok, ahí dice que nos está dando 3.8 microfarados. Está totalmente desvalorizado. Ven, ya tenemos ahí dos posibles causas, capacitor y los separadores en el eje del motor. Fáciles de solucionar, el capacitor lo cambiamos, compramos otro, es muy económico y se lo instalamos del mismo valor y los separadores pues los podemos conseguir, vamos a ver cómo. Pero les decía que también puede afectar un problema en el mecanismo de oscilaciones laterales. A veces él se ensucia, se pega, se tiende a ponerse duro. Vamos a quitar los tres tornillos que sujetan el mecanismo de oscilaciones laterales. Y ahora que hemos quitado los tres tornillos, entonces podemos quitar el mecanismo, simplemente lo separamos del eje. Aquí tenemos el tornillo sin fin donde se acoplan los engranajes y como pueden ver ustedes, eso está por dentro muy sucio. Eso hace que el mecanismo se ponga a veces duro, se trabe y obligue. Por ejemplo, si le hace un poco de fuerza hacia allá, el buje se va a recostar y se va a recostar hacia allá y con el tiempo se va a ir desgastando de ese lado. Pongan atención acá, a ver si se mueve, a ver si está un poco flojo. Ahí se puede ver que el eje está flojo a este lado, al lado de adelante no. Ok, ya tenemos entonces tres posibles causas localizadas, ¿verdad? Y son fáciles de resolver. Si ustedes quieren hacer la medición de las bobinas, también es muy sencillo. Yo les dejo a ustedes enlaces en la descripción para no hacerle injustamente más largo este video. Si quieren probarla, yo ya sé que no están dañadas y que los problemas que está dando el ventilador son estos tres que hemos mencionado. Voy a desarmar el motor, le vamos a quitar los cuatro tornillos que sujetan las tapas. Cuando las tapas del motor son de aluminio, esto tiende a trabarse, los tornillos tienden a endurecerse. Entonces, la recomendación número uno, usemos el destornillador de la medida adecuada. No puede ser ni más grande ni más pequeño para que quede ajustado y podamos nosotros impulsar o empujar el tornillo a girar para que no se dañe la cabeza. Ok, ya que tenemos el destornillador de la medida adecuada, lo alineamos con el tornillo, presionamos hacia la cabeza del tornillo, le hacemos presión y le damos un impulso giratorio al destornillador, manteniendo la alineación. Vamos a ver, es muy probable que se escuche un clic, vamos a ver. ¿Ven? Ahí está. Eso es cuando el tornillo se niega a salir. A veces hay que darle unos golpecitos al tornillo, conviene en ocasiones. Entonces, pero esa es la técnica. Ok, ahora sí quitamos la cubierta de atrás, que es la que nos está afectando. Tenemos este seguro de esta forma. Ahí sale por este lado. Podemos quitar la otra cubierta y quitar el rotor.
A veces cuando vamos a sacar el rotor, si esta parte está muy sucia, se hace difícil, se traba. Y si lo tiramos muy duro, lo que hacemos es arrancar el buje, lo cual no es necesario. Entonces hay que pasarle lija 800 hasta limpiarlo bien, bien, bien y dejarlo pulido para que pueda deslizar y salir. Fíjense ustedes, acá hay un problemita. Cuando el buje se desgastó, porque no tenemos recalentamiento de bobinas, ven, no hay bobinas recalentadas, esto aquí está bien. Cuando el buje se desgastó por efecto del endurecimiento del mecanismo de oscilaciones laterales, el motor se trabó, eso me lo comentó el propietario, estuvo bastante tiempo trabado, obviamente eso hizo que se calentaran las bobinas y al calentarse, pues vean lo que pasa, que este plástico, que es un plástico de mala calidad, muy, muy débil, se derrite. Estas son las aletitas de ventilación interna del ventilador. Estas obviamente hay que cambiarlas. No se dañó la bobina porque está hecha para trabajar con temperatura, pero estas piezas de plástico se dañaron. Para extraerlas de aquí, pues hay que destruirlas, no hay que desbaratarlas. Ahí salió una y aquí está la otra. Vamos a ponerle de otro ventilador. Mira, aquí yo me he conseguido estas aspas de ventilación que eran de otro ventilador con sus respectivos separadores. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es limpiar todas las piezas y reemplazar este buje que es el que está dañado, el de la parte posterior. El eje lo hemos revisado y no está rayado, no tiene desgaste, simplemente hay que limpiarlo. Para reemplazar el buje tal como lo hemos visto en otros videos es necesario levantar estas uñitas. Vean, estas uñitas ya vienen hechas de fábrica para que se rompan, quizá para obligar al cliente a comprar ventilador y no poder repararlo. Entonces las levantamos con mucho cuidado, procurando que la punta del destornillador llegue hasta el puro fondo de la uñita, porque si levantamos simplemente la punta, ahí sí se nos va a romper. Entonces es una técnica que podríamos nosotros aprovechar. Metemos la punta del destornillador hasta el fondo, hasta la pura curva, y esa curva es la que vamos a tratar de enderezar. De esa forma nosotros no forzamos la parte rompible de la uña. Ok, vamos a tratar con esta también, a ver qué tal nos va. Si fuera con el filo de una navaja, mejor todavía, o con la punta del destornillador bien afilada para evitar que se levante la uñita y no la curva. Ahí ya logramos levantar esa curva también y hacemos lo mismo con esta otra. Y una vez que hemos levantado las tres, entonces ya podemos quitar esta cubierta del buje. ¿Ven? La araña o muelle que aprisiona el buje, se dañó la fibra, vamos a cambiarla también. Y aquí está el buje desgastado. Tenemos que buscar uno igualito a este, de la misma medida. Se pueden conseguir en el comercio de repuestos para electrodomésticos, se pueden conseguir en un taller, tal vez de un motor que se le ha dañado las bobinas, los bujes quedaron bien. Puede ser también centro de reciclaje, a veces llevan aparatos así con otros daños y el buje está bueno. O bien, si no nos queda otra alternativa, pues darlo a hacer en taller de torno. Ahí le pueden hacer los bujes a la medida. Otra opción es cambiarlos por rodamiento. Les dejo un enlace si quieren ver cómo se cambia por rodamiento. Entonces, bien, aquí tenemos un buje que era de otro ventilador al cual se le dañaron las bobinas, pero los bujes quedaron en buenas condiciones. Entonces vamos ahora a limpiar todo esto con thinner y con lija 800. ¿Por qué con lija? Porque el thinner le va a quitar la suciedad de todas esas cosas hasta cierto punto. Le va a quedar un poco, entonces va a pasarle lija de grano 800 o más fina. Eso lo hemos visto ya en otros videos, les dejo enlaces para no hacerle más largos este video. Luego de haber hecho esa limpieza con thinner y con lija, vean cómo nos ha quedado el eje. Nos ha quedado limpio y nos aseguramos de que no tenga desgaste, en este caso no lo tiene. Hemos limpiado también las carcasas, hemos limpiado el rotor y hemos limpiado también el mecanismo de oscilaciones laterales, que en ocasiones es mejor cambiarlo, pero bueno, en este caso no, simplemente tenía tornillo suelto ahí, entonces hacía que el mecanismo no funcionara bien. Esto ya lo hemos tratado en otros videos, les dejo enlace en la descripción. Ponemos primero la almohadilla, luego luego el buje, luego sigue la araña o muelle y finalmente la cubierta en sus respectivos orificios. Ahí tenemos las tres uñas por este lado, ¿ven? Pero hay un detallito, no podemos doblarlas de una vez. Vamos a hacer una maniobra que les voy a sugerir. Vean, esto que tengo acá es una herramienta que hemos usado ya en algunos videos y que nosotros usamos con mucha frecuencia. Simplemente es un tornillo, lo vamos a introducir por el buje, de modo que esta arandela grande que asentada sobre la cubierta del buje. Ok, acá vamos a poner esta arandela, la que ustedes consideren necesarias. Le ponemos este tubo, ¿ven? Yo uso esta tuerca que es un poco de más diámetro que el eje y luego sí le pongo la tuerca que le va al tornillo. Voy a apretar la tuerca hasta que la cubierta del buje se asiente contra la campana. Ok, voy dándole a la tuerca. Bien, luego de presionar la tuerca, pues ahí podemos ver la cubierta del buje asentada contra la cubierta. Ahora sí,
vamos a doblar la uña. Si nosotros doblamos solo la parte de arriba, se nos va a complicar, se nos va a romper. Vamos a tratar de empujar la uña desde allá, desde abajo, para darle la curva que originalmente tenía. Bien, ahí se viene doblando desde abajo, desde adentro. Ahora que ya se inclinó un poquito, entonces la terminamos de empujar con mucho cuidado para no romperla. Ahí está. Lo mismo hacemos con las otras dos. Bien, ahí las hemos aplanado ya. Como pueden ver, las hemos aprisionado y hemos logrado de esa manera que no se nos rompa ninguna. Ok, quitamos esta herramientita. Bien, ya quedó el buje instalado. Listo. Le ponemos un poco de grasa blanca de litio a la fibra. Pusimos en torno al buje. Y un poco al interior del buje. Lo mismo hacemos con la otra campana. Le ponemos un poco de grasa al eje también. Seguidamente le ponemos sus aletas de enfriamiento, ¿ven? De esta forma, con las puntas más largas hacia acá. Y en cada extremo le vamos a poner un separador, una arandelita de teflón. Esta separación, ¿se acuerdan que es una de las causas que estaban generando el problema? De estos separadores, una vez que armamos el motor, estos separadores van a mantener esta parte del rotor alineada de forma adecuada con el estator, con esta parte que tenemos aquí. Como no tenía separador, entonces corría más de la cuenta y por eso pues teníamos el problemita del roce. Entonces, ahora que ya hemos eliminado ese problema, le ponemos nuevamente el estator, la campana, ¿bien? Hacemos coincidir sus orificios y ponemos la otra campana. Si por alguna razón los separadores no fueran suficientes, habría que ponerle o más arandelitas de estas, y si queda muy apretado, entonces le tendríamos que desgastar un poquito a la punta de las pequeñas aspas de ventilación, ¿verdad? Para poder darle el punto adecuado. Okay, aquí lo tenemos ya, fíjense, ¿se acuerdan que se corría como 7 milímetros? Ahora ya no, ¿ven? Milímetros lo más. Vamos a ponerle sus tornillos, ok, y probamos el eje. Ok, si el eje se nos trabara en este proceso, entonces lo que hacemos sencillamente es lo siguiente: tomamos el destornillador, le damos golpes por los 4 costados, por acá, por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. Y eso hace que el eje se afloje. ¿Ven? Ahí lo tenemos girando. Bien, les decía que el capacitor original es de 6.5 microfaradios, pero bien podríamos poner uno de 6. Lo recomendable es poner siempre uno a la medida. Nosotros hemos conseguido en otro ventilador este capacitor que está en buenas condiciones y lo vamos a usar para sustituir el que se dañó. No importa los cables cómo vayan, eso no afecta porque es un capacitor no polarizado. Entonces lo conectamos acá y le ponemos adelante nada más. Aquí ya lo tenemos conectado a la corriente. Vamos a ver en primera velocidad. Ahí como pueden ver ustedes, ¿ven? Ahora se está girando, ya no hace el zumbido que hacía antes, ni tampoco vibraciones raras, ni nada de eso. Vamos a ponerlo en segunda. En segunda se sintió que aceleró, ahora en tercera, igual. Ok, vamos a ponerle las aspas para que vean. Vamos a ponerlo en primera velocidad. Ahí se escucha. Segunda. Tercera. Apagado. Ok, quiero comentarles que al momento de hacerles esta demostración yo ya he puesto el ventilador a prueba durante más o menos 30 minutos y pues no se ha recalentado, se ha puesto tibio un poquito, lo normal. Entonces acá, señores, quiero resaltar lo siguiente. Vean, cuando se nos presente un problema como este, que el motor no arranca, hace un zumbido, vibra un poco y se calienta, tengamos en cuenta que para eso hay diversas causas. No existe una causa exclusiva por la cual nos dirijamos o nos guiemos y vamos a dar directamente a ese punto y resolverlo. La verdad es que no. Las causas para esa misma falla pues son diversas. Les mencioné más de 4 o 5 causas diferentes que pueden generar ese mismo problema. Incluso, como vimos en este caso, la falla se presentó, pero había 3 causas diferentes provocando el mismo problema. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a esta situación, no nos dejemos guiar por aquel consejo de que, bueno, si el motor no arranca y hace un zumbido, entonces cambia el capacitor. Sí, puede ser. Cambia el capacitor, perfecto, capacitor nuevo, y resulta que lo instaló y no funcionó, porque hay otras razones, otras causas por las cuales podría darse el mismo problema. Entonces, yo prefiero pues en estos casos sugerirle más bien una guía, un paso a paso, como en este caso, de cómo resolver la situación y cómo visualizar las posibles causas pues, que puedan generar el problema. Así pues nos evitamos caer en error y no nos funcionaría al final. A veces sí,
pero en otras veces no. Entonces, para eso les comparto mi sugerencia. Gracias por sus visitas, por su like, por su comentario y por compartir nuestros videos. Que Dios les bendiga, amigos, a todos, donde quiera que se encuentren bien. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.